contra durante la pandemia de COVID-19. Hace tiempo que no hablamos con ella y hoy la hemos invitado a esta sección que saben que es para tratar temas de actualidad, de los asuntos que hablamos todos los días en los programas informativos, a ver qué opina ella. Bueno, lo primero es saludarla y presentarla. Beatriz González López Valcárcel, que es catedrática en Economía de la Salud. Beatriz, muy buenas tardes. Buenas tardes. Beatriz, como decía, todos te recordamos, te conocemos porque no sé si sigue siendo, al menos fuiste miembro del comité que asesoraba científicamente al gobierno en materia de COVID-19. Y Beatriz, por seguir con lo que hablaba con Gustavo, esa huelga de médicos el próximo 2 de diciembre, médicos temporales, para que se estabilicen de la mejor manera posible. ¿Cómo lo ves? Veo que tenía que ocurrir, o sea que estaban todos los elementos para que el descontento creciente, esta ola de descontento en el sector, pues acabara en conflicto abierto, ¿no? Y bueno, era de esperar. El caso mascarillas, Beatriz, no sé ni por qué derivada preguntarte, hay muchas, ahora mismo lo último es que va a pasar a manos de la Fiscalía Europea y va a estar tutelado también por la Audiencia Nacional. ¿Cómo ves este asunto, esta compra de mascarillas? Tú que además viviste en plena pandemia, cómo fue de urgente todo lo que se hacía, también asesorabas al gobierno de Canarias en ese comité científico. ¿Cómo ves este asunto? ¿Cómo crees que acabará? ¿Qué opinas? Está en manos de la justicia, o sea que no tengo ni idea de cómo acabará, ¿no? Es evidente que si alguien se ha quedado con tanto dinero público, porque algo se hizo mal, pues que hay que rendir cuentas. Es que es evidente que hay que hacerlo, ¿no? Que esté en manos de la justicia es una buena noticia y bueno, ahora queda esperar los acontecimientos. Lo cierto es que en el mercado, en aquellos primeros meses COVID, era absolutamente salvaje, descontrolado, como nunca se había visto en tiempos civilizados, ¿no? Yo oí algunas historias de un contenedor que estaba en el puerto de Shanghái listo para ser despachado a no sé dónde y alguien llegaba al camión, le daba dinero y decían vete aquí, vete a Rotterdam, y entonces se levantaban envíos. Era un mercado salvaje. Claro, en ese contexto es lógico que hubiera habido, digamos, flexibilidad en las compras, que es lo que de alguna manera se permitió desde el sector público, es decir, que la ley de contratos del Estado, que implica unos ciertos controles a priori y tal, pues de alguna manera se relajó por el bien común de conseguir unos insumos que eran absolutamente necesarios para la supervivencia de los profesionales, de los pacientes, y no solo mascarillas, ¿no?, sino los kits, por ejemplo, para hacer las PCR. Yo recuerdo una época en que aquello era tan escaso que aquí debíamos hacer, no recuerdo la cifra, pero como 4.000 al día y teníamos como para hacer una pequeña parte de eso, porque no había en el mercado los kits. Entonces, claro, en aquella situación yo no me enteré de ninguna de estas decisiones porque esto era completamente al margen de lo que nosotros tratábamos en el comité científico, ¿no? Pero a mí no me gustaría haber estado en el otro lado, en el lado de la parte del gobierno que tenía que hacer estos suministros. No me hubiera gustado nada, porque realmente, claro, fueron momentos de muchísima tensión, ¿no? Y dicho esto, también hay que decir que si alguien se queda con el dinero que no es suyo y ofrece vender algo que no existe o que está falsificado, por supuesto que tiene que rendir cuentas, claro. Beatriz, cambiando radicalmente de asunto, vamos a hablar de migración en Canarias. Hoy hemos conocido un nuevo naufragio, una barquilla que salía de Sidi Ifni en Marruecos con 9 personas a bordo. Ha conseguido sobrevivir una sola, un hombre de 34 años agarrado a un bidón de combustible y así ha sido encontrado por salvamento marítimo. ¿Cómo ves esta tragedia de la migración en Canarias? Yo veo que es tremendo, no solo en Canarias, ¿no?, sino en otros sitios de Europa también. Yo creo que esto lo que señala es la enorme desigualdad que hay en el planeta entre los países que económicamente están más o menos bien, y fíjate que España está como está, pero y los países donde el capital humano más preparado y más adaptado es el que tiene que salir para buscarse la vida afuera y llevar a sus familias el pan.
Es una tragedia impresionante, ¿no? Y de la que somos responsables todos como humanidad, ¿no? Y que con el cambio climático va a empeorar claramente, porque África está convirtiéndose en un continente inhabitable. Y, y- y, bueno, me parece una tragedia muy grande, de la que de alguna manera todos somos un poco responsables. Tenemos muchos retos por delante. Beatriz, has nombrado el cambio climático, las migraciones. De hecho, el Parlamento de Canarias estudia ahora en una comisión el reto demográfico, lo que supone también el aumento de población en Canarias. Hablan de la población flotante con el turismo que vive en las islas de manera temporal, pero que puede llegar hasta duplicar la población residente de Canarias. Nueva Canarias, por ejemplo, ha propuesto que se limite la venta de viviendas a extranjeros. Bueno, se está trabajando, se está pensando, se está debatiendo posibles normas para frenar esa expansión, ese crecimiento. También, hablando de vivienda, tenemos el problema de la dificultad del acceso a la vivienda. Antes era difícil comprar, pero es que ya ahora es casi imposible alquilar, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que no se pueden poner puertas al campo, y si estamos en la Unión Europea no se puede limitar la entrada de ciudadanos europeos que decidan vivir donde quieran, y estaría muy mal que se impidiera, ¿no? Y dicho esto, a mí me hace gracia porque la noticia que salta a los medios es de la sobrepoblación de Canarias, ¿no? De la predicción un poco demográfica. Pero si lees el informe del INE, que hace cada 2 años y acaba de sacar hace muy poco, lo que dice el informe del INE es que de aquí a 15 años Canarias va a aumentar su población en un 15%, lo cual es unas 400.000 personas más. Esto es lo que apunta el gobierno de Canarias, pero si buceas en esa información, ves que los niños en edad pediátrica disminuyen un 11%, Ujú. y las personas mayores de 65 aumentan en un 60 y pico por ciento. Este es el verdadero problema. Este es el verdadero problema, que incluso para planificar los recursos humanos en sanidad nos está diciendo a gritos que vamos a tener que readaptar para tratar a personas mayores con enfermedades crónicas que necesitan cuidado. Hará mucha más falta enfermería, etcétera. O sea, el INE nos está dando un mensaje de preparémonos, porque en 15 años la foto va a ser esta. A mí no me preocupa tanto que haya italianos que vengan a instalarse aquí, me preocupa más este otro problema de si como sociedad vamos a ser capaces de cuidar a 300.000 personas mayores más de las que hay ahora. ¿Y eso cómo se sostiene? Teniendo en cuenta además que los italianos que vienen pueden ser ya jubilados. Sí, claro, esto digamos que mm, es, eh, solo se puede sostener si conseguimos cambiar el sistema productivo de forma que la productividad total de los factores aumente muchísimo. ¿Y esto cómo se hace? Pues con la digitalización en todos los sectores, ¿no? Con esta transformación digital, verde, etcétera, con el plan de transformación y resiliencia de la economía española, que está conectado al de la economía europea. O sea, lo que Europa plantea es: vamos a reconvertir el sector productivo de Europa, y en España más todavía. Si queremos seguir viviendo del turismo, esto no es salida, seguro que no lo es, porque además el turismo cada vez es menos intensivo en trabajo. Para crear un puesto de trabajo hace 20 años, con 30.000 o 40.000 euros se creaba. Ahora hace falta 1 millón de euros para crear un puesto de trabajo. Cada vez hay menos puestos de trabajo por cada euro de inversión. Y en Canarias hay un paro estructural del 20 y pico por ciento de la población. O sea, con el modelo productivo que tenemos no vamos a ser capaces, y menos con el aumento de población, de dar trabajo a todos. La única solución, ¿cuál es? Pues transformar el sistema productivo con sectores como las energías renovables, con sectores como un cierto tipo de industrialización avanzada, no de gran industria, pero sí con sectores de servicios avanzados. Ahora la industria del cine, ¿no? Que es pequeña, o sea, no contribuye mucho todavía, pero de alguna manera diversificar, porque si no lo vamos a tener muy difícil.
Y tampoco podemos, digamos, vivir en una sociedad en la que una parte importantísima de la población esté viviendo a expensas de otros, porque no encuentra trabajo, no está en la población activa. Un turismo sostenible y una diversificación de la economía, Beatriz. Llevamos mucho tiempo hablando de esto y parece que es complicado, ¿no? No poner todos los huevos en la misma cesta y que la economía tenga, como estás contando, otros sectores productivos y peso en el Producto Interior Bruto, que parece que es lo que los defensores del turismo más sostienen, que el turismo es lo que realmente mueve, tira del carro de la economía en Canarias. Sí, ahora supone el 35% del PIB canario y el 40 y pico por ciento del empleo. Pero, ¿qué pasaría si se fomentara la I+D? ¿Sabes? Canarias es un lugar muy atractivo para que grandes científicos de otros sitios quieran venir a instalarse, porque es que vivir aquí es un privilegio. Y hoy en día que se trabaja, digamos, en la comunidad global, a través del Internet, pues digamos, habría una diversificación basada en economía del conocimiento, ¿sabes? Que podría generar mucho valor añadido y indirectamente también a la larga puestos de trabajo. No quiero decir que Canarias deje de ser turística, porque no vamos a desperdiciar nuestro mayor recurso, ¿no? Que es el paisaje, el medio natural, el clima, pero sí que habría que hacer algún esfuerzo por diversificar y por ser líderes en sectores que los tenemos, iba a decir, los tenemos a tiro. Por ejemplo, las energías limpias. Pues Beatriz, vamos a llegar al final de nuestra sección con Joaquín Sabina, la del Pirata Cojo, canción que has elegido tú. Cuéntanos por qué. Porque me parece muy imaginativa. Es como reconocer que tenemos una vida, pero podríamos haber tenido otras muchas, a cual más excéntrica, y de alguna manera también lleva a fantasear, ¿no? Con los contrafactuales. ¿Qué hubiera pasado si, no? Si soy flautista en Amelín o pirata en un barco o lo que sea. Beatriz González López Valcárcel, catedrática en Economía de la Salud. Muchísimas gracias por venir a los estudios de Canarias Radio y mucha suerte para ti también. Gracias a ustedes.